compañera jefa de gobierno durante muchísimos años. Yo fui diputado por Iztapalapa y Clara, alcaldesa. Nos conocíamos de mucho tiempo. Perdón, José Muñoz, ambos, un motociclista, al parecer los asesinó en la calzada de Tlalpan. Es gravísimo, condeno el hecho, lo lamento profundamente, mi solidaridad para familiares y amigos, y me parece que se está yendo un incremento, una campaña de agresión hacia compañeras del movimiento que la derecha ha promovido irresponsablemente. Espero que se esclarezcan los hechos, espero que no quede impune y espero que se detenga toda acción y violencia hacia cualquier persona. Bueno, pues ahí está, también a mí me parece irresponsable, ¿no? Derechizó a los criminales. Es que a mí me parece, pues sí, la derecha es criminal, o sea, esa es una realidad también, no la podemos negar. Pero la derecha es criminal, o sea, eso no podemos negar porque siempre trabaja de manera autoritaria. Esa es la derecha. Yo no me sentiría orgullosa de ser obligación de pacificar Morena, pero que hay que matizar. Yo sí creo, a ver, dos cosas interesantes acá. Cuando se habla de un personaje que viene a ser candidato a la presidencia de la República, no, yo lo conozco y a mí me parece que él lo dijo en otro contexto, Anaya, perdón. ¿no? Y dicen, seguramente, sí, ¿verdad? no fue aspirante a ser candidato. Sí. Y por otra parte, cuando se señala a Noroña, cuando él dice es una campaña que la derecha ha promovido, no que este crimen haya sido por la derecha promovido, o sea, son dos cosas distintas. Pero que es una campaña, hay una campaña de odio que la derecha justamente promueve, y eso no lo podemos negar. Mira, yo escucho respetuosamente tu participación y tu argumentación, y digo, claro, sí, tiene toda la voluntad de hacerlo, pero como si se nos hubiera borrado, porque eso le apuesta a la derecha, a la desmemoria, como si se nos hubiera borrado que ustedes también gobernaron y que no lo hicieron, Kenia, y que sin embargo lo que sí creció fue el narcotráfico en tiempos de Calderón, que desataron una guerra que no funcionó y que nos tuvo a muchos viviendo en el miedo, la incertidumbre y la inseguridad, acompañada también en los gobiernos locales como en Puebla con Rafael Moreno Valle, alimentada por el huachicol. Entonces no podemos ser tan caradura, tan hipócritas, tan cínicos por parte de la derecha para llegar y decir, deberían de estar haciendo esto, cuando además eso es algo que se está haciendo en este momento. Y me cuentas algo. A ver, Kenia, dice la diputada de Morena, Vianey García, que son criminales, hipócritas. Bueno, a ver, déjame nada más precisarle al auditorio. No, sí dijiste eso, ¿no? Dije que la derecha era criminal. La derecha a lo largo de la historia ha sido criminal. Bueno, pues quien se denomina como de izquierda, perdón, o de derecha, asumiendo el autoritarismo, las muertes, la hambruna, a la derecha en la historia. Pues la derecha, los autoritarios, podemos hablar de Felipe Calderón, que ha sido un gobierno de derecha. Quienes se denominen de derecha, me parece que siguen una política criminal. Bueno, esa fue mi afirmación. Retiro la introducción. A mí me parece que justamente ese es el problema de este gobierno, que no reconoce sus errores. En Morena no reconocen el tiradero que tienen, no reconocen que están acostados con el crimen organizado, no reconocen que lamentablemente este país está ensangrentado por culpa de Morena y del régimen. Mira, aquí vinieron a dar una gráfica que es la verdad, con todo respeto, es una mentira. Si sumas los asesinatos más los desaparecidos, porque lo que quieren es maquillar las cifras, si sumas esos dos rubros, hoy el país está más ensangrentado que nunca. Y mira que el sexenio pasado estaba horrible, pero ahora pues resulta que ya pues ahí están los datos. Más que con Calderón. Por supuesto, por Kenia, cada asesinato. ¿dónde vivías del por cada ahí están las cifras, por cada asesinato, privilegios que no te permitían verlo. Por cada asesinato en el sexenio de Calderón hay 3 asesinatos en este régimen, 3, o sea, pero ¿sabes cómo estaría la tendencia? Yo no interrumpí, yo nada más, digamos, un poco para aclararle al auditorio. Por supuesto
supuesto que por más que maquillen las cifras, la realidad es aplastante. Por más que maquillen las cifras, la realidad lastimosamente hoy tocó a la gente más cercana y más poderosa. Lastimosamente lo digo, y lo digo con el corazón, pero están incluso matando a los suyos. Pónganse a ver la realidad. Si ustedes siguen, digamos, mintiéndole a México, lo que va a pasar es que estos 212,000 asesinatos van a seguir aumentando, y no puede ser así. No hay, nada más concluyo porque hablaba aquí la compañera representante del régimen, hablaba del huachicol. Oigan, no tienen límites, no hay sexenio más guachicolero y corrupto que el sexenio de López Obrador. De ahí se financiaron sus campañas, de ahí claramente las campañas en mira, Puebla. es una componenda del gobierno federal y de los gobiernos estatales, entre otros del de Tamaulipas. Es este régimen de Morena el gobierno más huachicolero en la historia de este país, y lo saben, y saben que de ahí están haciendo un montón de dinero y están acrecentando sus fortunas. El problema es que Morena no acepta cuando se equivoca, y por eso es que tienen a este país en una de las peores tragedias históricas. Hoy cualquier delincuente se siente con el derecho de quitarle la vida a una persona, incluso a una persona de poder, porque Morena se lo ha permitido. A ver, Alejandra, perdón, voy contigo. ¿Coincides en que este arranque de sexenio es más violento que el sexenio anterior, que estamos peor? Bueno, sin duda hemos reconocido que hay un cambio de estrategia. Incluso a veces el propio Morena quiere ser muy cuidadoso y no reconocer que hay un cambio de estrategia. Es una buena noticia, o sea, es algo bueno que está haciendo la presidenta de la República. Y claro que hay un cambio, porque cuando se dice que con lo de Andrés Manuel íbamos avanzando y todo esto, bueno, ellos se asumieron desde el primer día el gobierno de la transformación, y esa transformación pues no la hemos visto. Este es el 7º año de gobierno de Morena prácticamente, y no se ha visto un cambio de fondo. Es esta la primera vez que se ve este viraje en la estrategia de seguridad. Sí hay cambios importantes, hay una coordinación diferente que no había. Hoy escuchamos incautaciones, hoy escuchamos aprehensiones, detenciones, hoy hay traslados o entregas, o como se llama, a llevarte a 29 delincuentes que no han querido llamar la extraditación, le han llamado le han llamado traslados para cuidar figuras y cosas de estas allá en el otro país, en Estados Unidos, pero bueno, eso jamás se vio en el sexenio anterior. O sea, no estamos peor que antes. Yo creo que la presidenta está dando un cambio y estamos avanzando. Yo sí veo que hay otra respuesta al crimen organizado. Por eso lo que pasó ayer. ¿Peor con López Obrador que con Calderón? Claro. Yo creo que sí estuvo peor con Calderón. Con Andrés. El sexenio anterior fue peor. ¿Peor López que Calderón? Más que una apreciación hay cifras. Las cifras de Andrés Manuel son terriblemente mayores a las del sexenio anterior. ¿Peor Sheinbaum que López? Yo creo que Claudia Sheinbaum, la presidenta, está haciendo un cambio importante. Yo veo mejoras en la estrategia de seguridad, y sin duda las consecuencias del sexenio anterior de abrazos no balazos las está padeciendo este gobierno. Bien. El crimen del día de ayer a gente cercana a la jefa de gobierno de esta ciudad tiene que ver con eso. Es un reto que está lanzando el crimen organizado, que está diciendo no vamos a ceder, pero también vino esa respuesta, y es la que tenemos que acompañar todos como clase política para no concederle ni un paso al crimen organizado. Bien. Estaba buscando una descarga que hice hace unos días de una gráfica que hacían unos estudiantes en la universidad de la UNAM, si no me equivoco, en la Facultad de Economía, en donde explicaban cuál sería la tendencia si continuara esta política pública en materia de criminalización de la pobreza, en combate en contra del narco, que nunca funcionó, que impulsó Felipe Calderón.
los gobiernos. Pero ¿cuándo repuntó, Vianey? ¿Cuándo repuntó? Eres un análisis del si hubiera, ¿no? No, ese es muy interesante, porque el objetivo del gobierno del presidente López Obrador era que la tendencia cambiara y fuera a la baja. Y hoy eso se está revisando y eso es algo que hoy se está viendo. 21,000 personas detenidas, más de 1.5 toneladas de fentanilo que se ha podido ya recuperar, y que dice, por ejemplo, que se ha trabajado además en una política integral, porque dicen, es que no ha servido de nada, en 7 años no ha habido tal transformación. Bueno, yo quiero decirles, 9 millones de personas salieron de la pobreza, y eso es atención a las causas. Hoy se está trabajando para que se pueda llevar y reformar el Poder Judicial, que por cierto hay que salir a votar el próximo 1 de junio, que ya estamos a 9 días, si no me equivoco, de esta votación. Y también mencionar que se ha trabajado también en el tema del huachicol. A mí me sorprende cómo aquí la diputada viene a decir, no, es que con ustedes son el que ha hundido al país en el huachicol. Miren, ¿se acuerdan de lo que pasó justamente en el decomiso histórico de los 10 millones de litros, estos que se decomisaron? En este sexenio. Bueno, sí, tumbaron ahí, porque nosotros eso no lo debemos de permitir, tumbaron a 10 jefes aduanales que estaban vistos como socios de guachicoleros tras este fideicomiso. Yo quiero que me diga, Kenia, si en el gobierno, por ejemplo, de donde yo vengo, de Rafael Moreno Valle, alguna vez hubo un detenido. No, el Cachetes les pagaba las campañas a los panistas, y el dinero con el que el Cachetes, que era un líder guachicolero muy compadre de Javier Lozano, de Rafael Moreno Valle, y que comían deliciosamente en su rancho. Ahí sí, el PAN estaba calladito, porque además el dinero con el que le pagaban a los medios de comunicación, dicho por medios de comunicación de Puebla, apestaba a gasolina. Ahí sí, nadie podía decir nada. Adelante, Kenia. Oye, a ver, digo, con todo respeto, la diputada de Morena está hablando de una persona que falleció hace un sexenio. Y que fue gobernador. Es impresionante cómo que fue gobernador están del PAN. Obsesionados por vivir en el pasado y no hacerse responsables del presente, lo que le afecta hoy a los jóvenes que nos están escuchando, a los adultos mayores, a todas las personas en México. Lo que afecta hoy es lo que ha hecho este gobierno de Morena. Ahora sabemos que quieren, yo no te interrumpí, ahora sabemos que quieren callar a Héctor de Mauleón, lo quieren callar, quieren censurar a él y a su medio, porque se atrevió a publicar algo que, por cierto, la propia Sedena, digamos, los propios documentos que se hicieron públicos, efectivamente, dicen que una magistrada de Tamaulipas es cuñada de uno de los principales guachicoleros en Tamaulipas, y tienen la decisión, digamos, el acompañamiento del Tribunal Electoral del Estado. A ver, ustedes se quieren agandallar el poder, se quieren agandallar al Poder Judicial, porque quieren tener el control de todo, porque quieren que el huachicol que está haciendo multimillonarios a varios morenistas, pues no se sepa, no se sancione. Ustedes quieren agandallarse al Poder Judicial para tener de rodillas a los jueces, magistrados y ministros, y eso es terrible para los ciudadanos, para quienes todos los días salen a trabajar y pagan impuestos. Ustedes en Morena solamente están pensando en poder y en dinero, en lugar de pensar en paz, en seguridad, en salud para los mexicanos. Nos quedan 50 segundos para cerrar, Alejandra. Sí, bueno, yo entiendo, respeto y entiendo la posición difícil de Vianey. Es muy difícil defender lo indefendible, sobre todo ante los acontecimientos terribles de ayer. Yo creo que es importante a la hora de argumentar el hablar, lo que nos ayuda más allá de apreciaciones es hablar de datos, de números, de cifras, y cuando hablamos o traemos como argumento un estudio de lo que hubiera sucedido si hubiera continuado el gobierno de Calderón, pues es irreal. Pues, ¿qué sí es real? La gente decidió darle el apoyo a Morena hace 7 años, porque le apostaron a lo que se comprometieron, una transformación. 7 años después no ha habido esa transformación. Los crímenes aumentaron,
los delitos aumentaron, la inseguridad aumentó, empeoró, no hay tal transformación. Entonces es difícil defender esta situación, pero me parece de nueva cuenta importante. Nosotros tenemos la obligación de contribuir. Movimiento Ciudadano va a apoyar, va a cerrar filas con la jefa de gobierno, con la presidenta de la República, y sobre todo hacemos un llamado a las figuras importantes de este gobierno, al presidente del Senado, a pacificar nuestro discurso. Hoy necesitamos más que nunca la unidad de los mexicanos. Regreso después del corte con tu cierre. Sí. Con 16 nos quedamos pendientes con la diputada de Morena, Vianey García. Mira, yo soy muy clara y trato de hablar, como lo dice aquí Alejandra, con cifras. 27% menos en feminicidios, disminuyó en delitos de alto impacto, este es el corte de febrero. Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 28.8% menos, a diferencia del mismo periodo del 2019. Secuestro extorsivo, 74.3% menos. El único que ha crecido es la extorsión, el único delito. De ahí en fuera todos, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia, robo de a transeúntes, robo a negocio, todos estos han venido a la baja. Si bien hay mucho que hacer, es muy importante analizar estos datos, porque es cierto, estamos en esa transición, que aunque a algunas no les guste reconocer, hoy es un gobierno transformador, y yo no vengo a defender lo indefendible, yo vengo a defender un proyecto en el que creo, no hablo con discursos vacíos en esto o lo otro. Nosotros estamos aquí porque creemos que se puede tener un mejor país, y eso es lo que estamos trabajando con la doctora. Hay a quienes no les gusta y por eso empiezan a decir esto no está bien, pues hay que recordarle su pasado, porque tampoco le apostamos a la desmemoria. Si esto es lo que nos tiene aquí, nosotros estamos trabajando por un mejor país. Bueno, gracias por venir, diputada Vianey García. Gracias por estar acá. Gracias, Alejandra. Gracias. Movimiento Ciudadano. Gracias, Kenia. A seguir trabajando por México, todos desde nuestra trinchera. Gracias a las 3, sí. Nos vemos la próxima semana. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Es miércoles 21 de mayo.